UNED Derecho, videoclase. Los siguientes temas de la asignatura se dedican a explicar el equilibrio de la economía. Suponemos que una economía se encuentra en equilibrio cuando lo están todos los sectores que la integran, básicamente el sector real y el sector monetario. Por lo tanto, analizaremos en primer lugar el equilibrio en el sector real a través de la curva IS y a continuación analizaremos el equilibrio en el sector monetario a través de la curva LM. Suponemos además, de manera simplificada, que inicialmente no hay cambios en los precios. Y además suponemos que los agentes económicos que participan en esa economía hacen que ésta sea una economía cerrada y sin sector público, es decir, una economía que no tiene relaciones comerciales con el resto del mundo y una economía donde no existe presencia del sector público y todo lo que ella comporta. Básicamente no hay impuestos, no hay transferencias y no hay subvenciones. Con estas restricciones explicamos en primer lugar, que es a lo que se dedica este tema 9 de la asignatura, el equilibrio en el sector real para una economía cerrada y sin sector público. En estas condiciones, los únicos componentes que existen de la demanda agregada en esa economía son el componente del consumo y el componente de la inversión. Diremos que una economía se encuentra en equilibrio, su sector real está en equilibrio con estas restricciones de ausencia del sector público y de ausencia del sector exterior cuando es capaz de generar todos los bienes y servicios necesarios para satisfacer estos dos componentes de la demanda, por un lado el consumo y por otro lado la inversión. Y es precisamente al análisis del consumo y de la inversión al que se dedica el resto de este tema 9 de la asignatura. Dentro de las teorías que explican el consumo hay diferentes postulados en función de distintos autores que han analizado este componente de la demanda agregada, pero quizás el que se utiliza con más carácter universal es la teoría keynesiana. Keynes explica el consumo diciendo que este tiene básicamente dos componentes. Por un lado, lo que se conoce como consumo autónomo o mínimo de subsistencia, que es aquel nivel de consumo destinado a la cobertura de las necesidades básicas que no depende de ninguna otra variable. Todas las personas necesitamos como mínimo tener cubiertas estas necesidades y tengamos ingresos o no tengamos, dispongamos de renta o no dispongamos, tendremos que cubrir esas necesidades básicas por razón de supervivencia. Pero luego el consumo tiene otro componente, es un componente que está directamente relacionado con la renta disponible. Esa renta disponible que calculábamos en el tema anterior a través del flujo circular de la renta y de la cuantificación de las remuneraciones que reciben las familias y que decíamos que se dedica o bien al consumo o bien al ahorro. Pues bien, la relación que existe entre el consumo y la renta disponible es una relación directa, pero es una relación que, según Keynes, está mediatizada por un concepto que él denomina la propensión marginal a consumir. ¿Y qué es la propensión marginal a consumir? La propensión marginal a consumir, como su nombre indica, propensión, tendencia marginal en el margen en relación a la última unidad y a consumir, al consumo, nos pone de manifiesto lo siguiente: de cada unidad adicional de renta de la que disponen las familias, ¿cuál es la parte que destinan al consumo? Porque hemos dicho que la parte que no destinan al consumo la dedican al ahorro y de forma análoga a la que hablamos de propensión marginal a consumir, hablaremos también de propensión marginal a ahorrar. Una cuestión importante es que recordemos que la suma de la propensión marginal a consumir y la propensión marginal al ahorro nos tiene que dar la unidad, porque en definitiva lo que estamos reflejando con estos conceptos es que si nuestra renta aumenta en una unidad, hay una parte de esa unidad adicional de renta que destinamos al consumo, que será la propensión marginal a consumir, por ejemplo 0,8, y el resto, 0,2, lo destinaremos al ahorro. Pues bien, Keynes lo que pone de manifiesto es que el consumo es la suma de estos dos componentes, el consumo autónomo mínimo de subsistencia y este otro componente que lo relaciona directamente a través de la propensión marginal a consumir con la renta disponible. Existen otras teorías que, más que sustituir la teoría keynesiana del consumo, lo que hacen es complementar la visión keynesiana del consumo, que son las teorías del ciclo vital o la de renta permanente. En definitiva, lo que hacen estas teorías es poner de manifiesto que la relación que existe entre el consumo y la renta no es tanto con la renta corriente, sino como la renta que tiene carácter estable, carácter permanente o que se mantiene a lo largo del ciclo vital de las personas.
es evidente que si nosotros analizamos la relación que existe entre nuestros ingresos, nuestra renta y nuestra trayectoria vital, hay momentos donde nosotros no tenemos ningún nivel de ingresos, somos niños, nos tienen que mantener, nos tienen que alimentar, nos tienen que vestir, que dar vivienda, etcétera, y sin embargo realizamos un consumo, que es el consumo de subsistencia, el consumo autónomo. Y habrá otro determinado momento cuando nosotros nos incorporemos a la vida laboral y tengamos unos ingresos, incluso ingresos que durante determinado periodo de tiempo aumentan, en los cuales durante este periodo, durante estos años, nosotros no gastemos toda la renta en adquirir bienes de consumo, sino que ahorremos parte de esa renta precisamente para garantizar que cuando se produce el descenso de nuestra renta como consecuencia sustancialmente de la jubilación, pero también de otras circunstancias como pueda ser la enfermedad, el desempleo, etcétera, podamos utilizar esa renta que ahorramos en periodos anteriores para seguir manteniendo un nivel de consumo más o menos estable. Obviamente, según la teoría de la renta permanente, cualquier alteración momentánea, temporal, coyuntural en la renta no va a afectar al consumo, sino que para que el consumo se vea afectado, este cambio en la renta tiene que ser un cambio permanente, un cambio estable en la renta. Pero como señalaba, son interpretaciones que lo que hacen más bien es matizar la teoría principal elaborada por Keynes, en el sentido de que no solamente relacionan el consumo con la renta corriente, sino que para estas otras teorías lo relevante no es tanto la renta corriente, sino como la renta permanente o la renta que se mantiene a lo largo del ciclo vital de las personas. He señalado antes que la economía, el sector real de la economía está en equilibrio cuando es capaz de producir aquellos bienes que satisfagan el consumo, explicado básicamente a través de la teoría keynesiana, y el otro componente de la demanda, que es la inversión. He hablado también en el tema anterior de la inversión, para señalar que la inversión es un componente que lo que pone de manifiesto es la capacidad que tiene esa economía para producir bienes de capital, que son bienes que a su vez nos permiten obtener estos bienes. Cuando definimos la inversión tiene básicamente tres componentes: la adición al equipo capital, es decir, esta capacidad de seguir produciendo bienes de capital para poder seguir produciendo otro tipo de bienes y seguir creciendo en la economía; la variación de existencias, que lo que nos mide es la diferencia que hay entre las existencias que contabilizamos el 31 de diciembre y las existencias que teníamos el 1 de enero, puede ser una variación positiva o negativa, puede suceder que el stock de existencias se haya reducido como consecuencia de que hayamos tenido que vender existencias acumuladas para cubrir necesidades puntuales del mercado; y las edificaciones. Dos matizaciones en relación a estos componentes de la inversión. La variación de existencias, las existencias pueden ser, tener existencias en una economía puede ser algo planeado, algo previsto para hacer frente a imprevistos que se puedan producir en el mercado, pero puede ser el resultado de que las existencias aumenten, puede ser de que ha habido un exceso de capacidad productiva que no ha sido absorbido suficientemente por el mercado. Y en este sentido, cuando la idea de que las existencias hayan sido previstas o no, planeadas o no, nos va a permitir hablar de inversión planeada o inversión no planeada. Es verdad que a veces forma parte de la propia estrategia productiva de una economía el aumentar las existencias, y en este sentido ese componente de las existencias obedecería a un componente planificado de la inversión. Pero en ocasiones ocurre lo que he señalado hace un momento, de que esa variación de existencias no es algo planificado, sino que es algo que resulta después del exceso de producción que no es suficientemente absorbido, suficientemente demandado por el mercado, y nos permitía hablar de inversión no planeada o no prevista. Y otra referencia, otra matización, como señalaba, en relación a este componente de la inversión que se refiere a las edificaciones. Cuando hablamos de la inversión nos estamos refiriendo a las nuevas edificaciones, no a las transmisiones de las construcciones que se han operado en relación a inmuebles procedentes de otros periodos, de otros ejercicios presupuestarios diferentes, de otros años. Por lo tanto, son la adición al equipo capital y la adición a estas edificaciones nuevas generadas en ese periodo de tiempo que estemos considerando, que normalmente es un año.
Esto es importante tenerlo en cuenta cuando nos vamos a cuantificar la actividad económica. Si un piso, por ejemplo, que ha sido construido en el año 1920 se transmite ahora, eso no se considera un componente de la inversión de este año, se considera un componente de la inversión del año en el que fue edificado. Este año la actividad económica será la que se genera en torno a la transmisión, si hay un servicio de intermediación, si hay un servicio de pago de intereses, etcétera, etcétera, pero no la edificación en sí misma. Son nuevas edificaciones que se han generado dentro del ejercicio que estemos analizando, del año corriente en el que estemos analizando. Pues bien, nosotros diremos que una economía está en equilibrio, el sector real de una economía está en equilibrio cuando es capaz de generar aquellos bienes y servicios que satisfacen el consumo de esa economía en ese periodo de tiempo y la inversión de esa economía en ese periodo de tiempo. Pero también es verdad que este equilibrio definido así coincide con otra forma de ver el equilibrio que consiste en decir que una economía está en equilibrio cuando la inversión coincide con el ahorro. Fijaos que el concepto de inversión es el que hemos definido anteriormente y el ahorro hace referencia a esa capacidad de sacrificar consumo presente para garantizar un consumo futuro. Pero lo que sí sucede es que el ahorro es lo que financia la inversión y por lo tanto una economía se va a encontrar en equilibrio también a través de la identidad entre ahorro e inversión. Cuando todo el ahorro de la economía, en este caso el ahorro que realizan las familias, coincide con la inversión, esa economía está en equilibrio. Si se tratara de una economía en la que interviene el sector público o interviene el sector exterior, todo el ahorro de la economía vendría representado no solamente por el ahorro de las empresas y de las familias, sino por el ahorro exterior y también por el ahorro del sector público. Luego esa identidad en el equilibrio entre ahorro e inversión se preserva con independencia de que estemos hablando de una economía cerrada, de una economía abierta con o sin sector público. Otro concepto importante que surge a la hora de explicar el equilibrio en el sector real es el multiplicador, el del sector real, que se conoce también como multiplicador de la inversión. Y este multiplicador es consecuencia de esa relación que explicaba la teoría keynesiana, en virtud de la cual el consumo depende de la renta disponible a través de la propensión marginal a consumir. Pues bien, a través del multiplicador de la inversión, que en su versión más simplificada es el inverso de la propensión marginal al ahorro, es decir, 1 partido por la propensión marginal al ahorro, explicamos que cuando se produce cualquier cambio en la renta disponible, se va a producir un cambio mucho mayor en la actividad económica como consecuencia de la puesta en funcionamiento de un efecto que se conoce como efecto multiplicador. Este efecto multiplicador actúa tanto en sentido expansivo como en sentido contractivo. Pensemos, por ejemplo, que aumenta la renta disponible como consecuencia de que las familias tienen una fiscalidad menor o como consecuencia de que las familias tienen unas transferencias menores o como consecuencia, si se trata de una economía con sector público, de que el sector público realiza un mayor gasto. Para atender este mayor componente de la demanda, porque las familias que tienen ahora más ingresos disponibles porque pagan menos impuestos o reciben transferencias querrán comprar más cosas, hay que producir más. Para producir más hay que contratar más factores productivos. Al contratar más factores productivos hay que pagarles más remuneraciones, más sueldos y salarios. Y al pagar más sueldos y salarios aumenta la renta disponible, aumenta el consumo, hay que producir más, etcétera, etcétera. Se pone en funcionamiento una espiral expansiva que relanza la actividad económica. De la misma manera, cuando suben los impuestos o se reducen las transferencias, la espiral es contractiva. Y de hecho, por eso se habla de que las políticas keynesianas son políticas expansivas, de aumento de gasto, de relanzamiento de la actividad económica, porque Keynes, basándose en esta teoría y en la utilización del efecto multiplicador, lo que puso de manifiesto en su momento, como sabéis básicamente en la Gran Depresión del año 29, es que cuando la actividad económica privada no era suficientemente dinámica para tener utilizados todos los factores productivos, bastaría con un pequeño impulso de actividad pública, bien aumentando el gasto público o bien reduciendo los impuestos, aumentando las transferencias, para poner en funcionamiento ese dispositivo que se deriva del efecto multiplicador en el sector real. Pues bien, si nosotros
tratáramos de representar gráficamente los distintos puntos de equilibrio en el sector real, es decir, aquellos niveles de producción que en función de cuál sea el componente de la inversión y de cuál sea el componente del consumo en los diferentes momentos consiguen equilibrar el sector real de la economía, obtendríamos lo que se conoce como la curva IS. La curva IS es la representación gráfica de situaciones de equilibrio en el sector real, para lo cual lo que está relacionando son niveles de tipos de interés con niveles de renta nacional. ¿Por qué se relaciona tipo de interés y renta nacional y conseguimos el equilibrio? Porque es verdad que el consumo depende básicamente de la renta disponible, y la renta disponible la obtenemos a partir de la renta nacional, tanto si es la renta disponible corriente como la renta disponible permanente. También es verdad que el consumo depende inversamente del tipo de interés, porque cuando nosotros nos tenemos que endeudar para adquirir determinados bienes, el endeudamiento, el precio, el coste del endeudamiento es el tipo de interés, por consiguiente, cuanto mayor es el tipo de interés, menor será el deseo de endeudarse para adquirir bienes y servicios para consumir, pero también es verdad que la inversión, que es ese otro componente importante de la demanda agregada en una economía cerrada, es una variable que depende muy estrechamente del tipo de interés, depende muy estrechamente y depende de forma inversa. Cuanto mayor es el tipo de interés, menor es la inversión. ¿Por qué? Porque el tipo de interés representa el coste de endeudarse para financiar la actividad económica y, por lo tanto, cuanto mayor es el tipo de interés, mayor es el coste de oportunidad de la inversión y, consiguientemente, las inversiones que se realicen tienen que ser suficientemente rentables para cubrir esos costes que representa el endeudamiento, que representa, en definitiva, el tipo de interés. La inversión dependerá también de las expectativas, dependerá también de la renta, pero básicamente es una relación inversa la que mantiene con el tipo de interés. Y es precisamente esta relación entre consumo e inversión con renta y con tipo de interés la que nos va a permitir representar esos puntos de equilibrio en el sector real a través de la curva IS, que en definitiva son las siglas de ahorro e inversión en inglés, porque he señalado antes que otra forma alternativa de ver el equilibrio en el sector real es a través de la identidad ahorro e inversión. ¿Qué es importante en relación a la curva IS? En relación a la curva IS es importante conocer la forma, la representación. Es una curva que, si nosotros medimos en el eje vertical tipo de interés y en el eje horizontal renta nacional, tiene una pendiente negativa, es descendente, y por lo tanto nos movemos a lo largo de la curva IS cuando cambia la renta o cambia el tipo de interés. Pero sin embargo la curva IS, de forma análoga como hacíamos cuando analizábamos los desplazamientos de la curva de oferta o de demanda al analizar el comportamiento de los mercados y del consumidor en microeconomía, la curva IS se puede desplazar bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Cualquier cambio en alguna de las variables que sea distinta de la renta o del tipo de interés va a provocar este tipo de desplazamientos. Si cambian los impuestos, si cambian las expectativas, si cambian las transferencias, la curva IS se desplazará hacia la derecha o se desplazará hacia la izquierda y determinará, por lo tanto, diferentes combinaciones de tipos de interés y de renta nacional para los cuales la economía está en equilibrio, el sector real de la economía está en equilibrio. En definitiva, lo importante de este tema es ver qué componentes influyen en la determinación del equilibrio del sector real de la economía. Si es una economía cerrada, básicamente el consumo y la inversión. Si fuera una economía abierta, incorporaríamos el sector exterior, y si fuera una economía con sector público, tendríamos que incorporar el gasto público, los impuestos, las transferencias y las subvenciones fundamentalmente. Ver cómo podemos entender ese equilibrio de forma simplificada a través de la curva IS, saber qué es la curva IS, una combinación de tipos de interés y de renta que representan hipotéticos puntos de equilibrio en el sector real y tratar de saber por qué se puede desplazar esa curva. Fijaos que si conocemos el equilibrio en el sector real y después conocemos el equilibrio en el sector monetario, podemos llegar a un equilibrio conjunto en el sector real y en el sector monetario, que es el que nos va a determinar el equilibrio global de esa economía.